Saludos a todos desde la revista 1%. Bienvenidos a la edición número 5 de Atranca Limpia, homenaje al periodista Andrés Pascual, que por cierto tenía la costumbre y el poder de análisis de leer entre líneas, o sea, ver lo que viene de un tipo de información y analizar lo que está por detrás de esa información para saber realmente lo que está pasando. Por eso es que yo creo que aquí hay que ver lo que ellos quieren que tú creas y lo que es, para poder hacer un análisis objetivo de lo que sucede en la realidad, de lo que es la realidad y no la realidad que te cambian. Esta organización Defend Florida, que pongo el link siempre debajo de cada video, está tratando de unir a los patriotas de la Florida. Por favor, entren ahí, inscriban, pongan su nombre para saber con cuánta gente contamos para hacer las cosas que vamos a hacer. Y en esto de leer entre líneas, sí los alerto una vez más que hay información que se da en la internet, sobre todo en los sitios que vienen en idioma inglés, que mezclan información real con información que no lo es. Y son personas que están infiltradas con ese objetivo, para desacreditar a las personas que de este lugar damos un tipo de información y hacernos ver como que son teorías conspirativas, que nada de eso es real. O sea, como de la misma manera que infiltraban a gente antes en organizaciones y estos, ahora con el asunto de la internet, igual hay personas infiltradas en la internet para sencillamente hacer perder el crédito a las personas que están luchando por la libertad, por respetar la Constitución de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hay una noticia que vi hoy que dice que las autoridades de salud dan el visto bueno para los que se hayan puesto esto. Y ustedes ven ahí qué cosa es eso. O sea, en realidad el que se pone eso, ahí ven lo que le están poniendo en realidad. El que lo tenga puesto puede viajar. A mí me llama la atención esto, porque entonces el que no lo tenga puesto no puede viajar. Fíjense lo que es subliminalmente el entre líneas. Esto es una cosa que aparentemente es muy buena. Te dicen, estamos en Semana Santa, es seguro, si lo tienes puesto, puedes viajar. Sí, pero es que ahí entre líneas te están diciendo que si no lo tienes puesto, entonces no es seguro que viajes. Y lo más importante, te van a obligar en algún momento a ponértelo. Si vamos a hablar ya de montarse en un avión, o vamos a hablar de que niños que puedan ir a la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no tienes eso, no puedes entrar ni aquí, ni allá, ni al otro lugar. Porque la gente aceptó con una tranquilidad pasmosa ponerse algo en la boca y sencillamente, y no quiero meterme en ese tema porque este tipo de tema incluso aquí no se puede ni hablar, y fíjense el lenguaje que estoy usando para que no me censuren el video, pero sí, ojo con esta información que salió de que el que lo tenga puede viajar para que vean lo que va a venir dentro de poco. Hay unas escuelas en California que están en sus programas, están con esta agenda que estoy denunciando yo hace rato, que cuando tú cambias la historia de los Estados Unidos, en este caso, para alterar todo lo que pasó, sencillamente llegas a un presente donde los estudiantes que adoran a sus maestros o que respetan a sus maestros salen con una concepción de la realidad que no es. Y en el tema de racismo lo he denunciado muchas veces, la agenda que hay aquí en las escuelas para hacer aparentar que el Partido Republicano era racista y el Demócrata eran los buenos, pero además, ya en globo general, decir que esta nación se fundó sobre una base que no sirve para nada. O sea, que todo lo que lograron los Estados Unidos en temas de libertad en el mundo entero es sencillamente una falacia y que hay que cambiar todo esto. Entonces, pero para poderlo cambiar, primero te tienen que cambiar la historia de lo que pasó para que tú te creas eso y vuelvas a la realidad. Entonces aquí, en California, están presentando a los conquistadores españoles en México como unos salvajes y es un ataque entonces al cristianismo. Y esta es una agenda que está por debajo de la mesa y me he dado cuenta que aquí hay dos temas que no puedes tocar. Uno ya lo hablé al principio,
y el otro es este. Si tú mencionas mucho esto aquí y o hablas en contra de eso, sencillamente te pueden censurar. Y yo les digo esto porque para la agenda de esto es atacar al cristianismo. O sea, las raíces judeo-cristianas que tiene el país sencillamente ponerlo bajo ataque. Y esto es lo que está pasando ahora en las escuelas. Las escuelas te están diciendo que esos conquistadores y el cristianismo era una cosa bárbara, que eran asesinos, etcétera, etcétera, en nombre de esa religión. Me suena eso. Lo cual para los que encienden el oído para escuchar y después apagan el cerebro, no estoy diciendo que ciertas cosas no sean así. Estoy diciendo cómo cambian la concepción de ciertas cosas para lograr una agenda en favor de lo que ellos quieren. En esa escuela en California se está mandando a adorar dioses aztecas. Tienen nombres muy largos y complicados, no vale la pena aquí que yo le diga los nombres. Sencillamente presentar a los conquistadores, cristianismo, como bárbaros y a los otros como víctimas. Ese cambio de la historia, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, es lo mismo que cuando te dicen que aquí, en las escuelas también, que la esclavitud fue un fenómeno del hombre blanco contra el negro. Y no es así. Había miles de negros que cuando recibían su libertad o antes tenían esclavos negros, porque compraban la libertad. A veces había mujeres negras que en el vientre podían comprar la libertad de sus hijos. Y recuerden que la esclavitud fue una cosa horrorosa, digna de olvidar. Pero precisamente esos negros libres compraban esclavos negros y tenían esclavos negros. Eso, cuando se va a hablar aquí de compensación o de lo que pasó con la esclavitud, hay que tener en cuenta que no era del hombre blanco contra el negro, o sea que los negros también tenían esclavos. Eso en las escuelas no se enseña. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto de California? Bueno, más o menos lo mismo, ahora le voy a explicar. Los aztecas eran tribus salvajes que cometían crímenes, que tenían incluso en algunas sectas canibalismos y que además de eso ofrecían sacrificios humanos y tenían como víctimas a otras tribus. Por lo tanto no hay nada, y vuelvo a hablar para los que encienden el oído, esto no es un ataque contra los mexicanos ni nada de eso, es la realidad. O sea, no hay ningún orgullo en llamar televisión azteca, por ejemplo, o llamar azteca a un mexicano cuando hay millones de mexicanos patriotas, dignos, que tienen valores dignos de ser conocidos por eso, o sea, orgullo de los mexicanos. Yo he escrito en mi revista 1% artículos sobre mexicanos ilustres y gente que hizo mucho por la humanidad en distintas cosas. Pero no es el caso de los aztecas, o sea, los aztecas eran una tribu violenta, con instintos criminales, y precisamente cuando el conquistador Montezuma llega a México, bueno, puede conquistar a México, precisamente por la ayuda que recibió de todas esas tribus que estaban siendo oprimidas por los aztecas, o sea, miles de indios de esas tribus se le unieron contra los aztecas, y por eso les resulta más fácil. Amén de lo que sea el cristianismo, de lo que haya hecho el cristianismo ahí, que no quiero meterme en ese tema. En estas escuelas lo que están presentando es que hay que adorar en estas escuelas en California a esos dioses, o sea, hacer ceremonias con los estudiantes, cultos a esos dioses y pedirle o hablarle en nombre de los crímenes que cometieron Montezuma y el cristianismo contra los aztecas. O sea, estás cambiando la historia completamente con un fenómeno que no fue así. Eso es lo que está pasando aquí en las escuelas y están adoctrinando a todos sus hijos con el dinero que usted mismo paga. O sea que ahí vamos muy mal y además esta es solo una parte de la agenda. Ahora en esta parte, porque esto se hace en varios frentes. Ya aquí les dije el tema, en este caso de California, y que va a ir a muchas escuelas, de denigrar el cristianismo en favor de esto. Y por otra parte, ahora vamos a entrar en la parte del segundo tema que le quisiera hablar hoy, que es el problema de la Iglesia Católica.
O sea, yo vi, hay un New York Times, porque como esto necesitan hacerlo en todos los frentes, el periódico New York Times, que se ha vuelto un periódico completamente reaccionario de izquierda, tiene ahora, hace tiempo ya, una sección en español grande. Y entonces se lo mandan a la gente por email. Y yo quisiera que ustedes vieran las barbaridades que le ponen ahí todos los días a las personas para engañarlo. Y hay un señor que escribe un artículo que dice que sobre una iglesia católica sin fieles y sin Dios, porque dice él que la iglesia católica no tiene ningún derecho a decir que no se puede bendecir a una unión de personas del mismo sexo. Ok, si usted, que escribe el artículo, no está de acuerdo con eso, bueno, no vaya a la iglesia católica, no sea católico y no vaya nunca ahí. O sea, ¿cuál es el derecho que tiene él a decir la iglesia católica lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer? Si la iglesia católica piensa que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, porque es la que da a luz nuevos seres, y usted no está de acuerdo con eso, bueno, no vaya a la iglesia católica, pero lo que hace la izquierda no es eso. Lo que hace la izquierda es que cuando tú no estás de acuerdo con una cosa, en lugar de ellos coger por el otro lugar y dejarte a ti con tus ideas, no, ellos tratan de meterse donde tú estás, a imponerte a ti el criterio que ellos tienen para que tú dejes de ser lo que tú eres. Y yo conozco personas aquí que han dejado de ser católicos porque sencillamente se han metido en esto de la ideología del Partido Demócrata y le han hecho cambiar su modo de pensar, pensando ellos que están haciendo una cosa buena con este tema de las uniones de personas del mismo sexo, que en ningún caso es matrimonio. Porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que da a luz nuevos seres. Ese tipo de uniones no es matrimonio. ¿Puede tener otro nombre? Por supuesto que puede tener otro nombre. ¿Son libres para hacerlo? Por supuesto que son libres para hacerlo. Aquí todas las personas adultas son libres para tener la orientación sexual que quieran y tienen iguales derechos ante la ley. Pero eso no significa que quieran imponer a las personas que piensan diferente ese tipo de conceptos. Y ahí es a donde vamos con el tema del totalitarismo. Y siguiendo con ese tema, esta secretaria de prensa del señor ilegítimo de la Casa Blanca, que cada vez que sale ahí lo que hace es caer en contradicciones ella misma, ahora salió diciendo que, hablando de un tema ahora en Semana Santa, que el señor ilegítimo es un católico devoto. Y volvemos al tema del catolicismo. Tú no puedes ser católico devoto, porque además hay que tener la cara tan dura para decir eso, cuando tú estás a favor del aborto. Y no vamos a entrar en el debate aquí, porque eso vale otro video, de que aborto es asesinar a un ser vivo, sacarlo ahí del vientre de la madre y asesinarlo. No vamos a entrar en ese debate para los que no estén de acuerdo con eso. Vuelvo a decir, la Iglesia Católica piensa que eso es asesinato. Y si usted no está de acuerdo con eso, entonces usted no puede ser católico. Usted puede ser otra cosa y es completamente libre de hacerlo, de pensar de otra manera. Y vamos a caer en el tema del aborto después. El hecho de que usted piense de otra manera no significa que el aborto es lo que es y que nunca debió declararse aquí legal. Pero bueno, volviendo al tema, tratan de presentar a este hombre como el segundo presidente católico de los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, para mí no es electo legítimamente, pero en segundo, católico muchísimo menos. El primero fue Kennedy. Y por cierto, hubo en su campaña presidencial muchísima preocupación de ciertas personas sobre el catolicismo, porque tenía determinadas ideas y las personas, los que iban a votar por él, estaban preocupados de que él tratara de imponer esas ideas. Y él, en un discurso, lo dejó claro. A pesar de que, bueno, él era presidente demócrata, él dijo, yo soy aspirante a la presidencia de los Estados Unidos y resulta que soy católico, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, yo voy a gobernar para todos los norteamericanos. Cuando dijo eso, la gente captó el mensaje y bueno, hubo muchísimos millones de personas que votaron por él. Amén de que el resultado de esas elecciones tiene tela por donde cortar.
Pero en este tema, él lo dejó bastante claro y no trató de intervenir en las preferencias de las personas. En los 3 años que estuvo ahí, como se sabe, después fue asesinado. Pero, ¿cómo se puede presentar? Y sí se puede, a este hombre como católico. Porque sencillamente al presentarlo él como católico y estar de acuerdo con las uniones matrimoniales, estar de acuerdo con el aborto, estar de acuerdo con esta ideología de género. Cuando estás de acuerdo con todo esto, entonces lo que estás destruyendo es el catolicismo y por ende después de ahí para allá el cristianismo, porque eso va como una carambola y eso es lo que precisamente quieren. Porque entonces te dicen, no, 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 yo puedo ser católico, pero además puedo estar de acuerdo con estas cosas, cuando eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y vuelvo a repetir, es el tema de que no solamente no están de acuerdo contigo, en lugar de coger por su lugar, tratan de cambiar e imponer en todos los lugares lo que ellos, el modo que ellos quieren que tú pienses. Y eso tiene una agenda que se hace con dinero. Y ahora tienen el poder político, tienen Senado, tienen Congreso, tienen presidente, tienen incluso Corte Suprema. Y entonces propaganda, tienen los medios de prensa, tienen radio, tienen televisión, tienen todo eso y tienen las escuelas para inyectar a los chiquitos eso en la cabeza. Ayer me llamó un amigo mío muy preocupado por lo que está pasando aquí y realmente es digno de preocuparse porque tú tienes a un señor que en primer lugar es una falta de respeto. Yo creo que los que están firmando órdenes ejecutivas, como le dejé en la caricatura del inicio, realmente no es él, son los perros que están ahí en la Casa Blanca, que son de los únicos que uno conoce dónde están. Entonces, como yo siempre le digo aquí, imagínate si vamos a tener un perro en la Casa Blanca o 2 de ellos, vamos a hacer una campaña presidencial en el 2024 a ver cuál de esos perros lo elegimos ahora presidente, porque que está ahí. En primera no sé muy bien dónde está y en segunda yo creo que tiene en su cabeza su capacidad de razonar más o menos aproximadamente la que tiene uno de esos perros. Así que ¿por qué no le hacemos campaña a uno de ellos? Revista 1%, no vaya a la izquierda.